Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. En realidad pues estoy muy contento de presentarme delante de ustedes para poder dar esta clase de escuela dominical. Soy David Cerrato, uno de los maestros de escuela dominical de la iglesia Luz y Verdad. Así que vamos a compartir en esta mañana y me gustaría, hermanos, pues que pongamos atención y cuidado a lo que la palabra de Dios nos va a enseñar en esta mañana. Quiero ir despacio y quiero compartir con ustedes punto por punto para que analicemos bien qué es lo que Dios quiere decirnos en esta mañana, ¿verdad? Así que primeramente voy a tener una oración para que el Señor pues me pueda dirigir, me pueda guiar para decir las cosas correctamente y las cosas que nos pueden ayudar a nosotros, ¿verdad? Para poder seguir adelante, para que podamos hacer las cosas correctas y bien delante de Dios. Padre, te alabamos y te damos las gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros. Señor, pedimos dirección tuya, Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, Señor, que podamos analizar, Señor, punto por punto lo que es tu palabra, por qué tu palabra nos está hablando, por qué tu palabra nos está tratando de decir algo, Señor, a nuestro corazón. Señor, que podamos ser prudentes, que podamos abrir nuestros ojos y nuestros oídos, Señor, a escuchar tu voz como tú lo haces, Señor, de la manera que tú nos corriges a nosotros. Bendícenos pues y que esta clase pues sea de provecho para nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Muy bien, la clase de ahora es una clase bastante pertinente. En realidad, se lo digo, se aplica mucho al tiempo en que estamos viviendo. Pues el tema de la lección de esta mañana pues dice así: ¿puede Dios usarme cuando otros sufren injusticias? La idea central pues prácticamente nos está dando la respuesta, ¿verdad? Dios nos llama a defender a aquellos que sufren injustamente. En el material que estaba estudiándolo pues ahí aparecen unas 3 preguntas que me gustaría compartir con ustedes. La primera pregunta que aparece en el material es que ¿sufren gentes en este mundo? Dice, la pregunta es así: ¿sufren gente en este mundo? Pues es evidente, hermanos, que sí hay muchísima gente que sufre en este mundo, ¿verdad? Por la corrupción, por la inmoralidad, por los crímenes, maltratos y abusos, ¿verdad? Que se dan en este mundo. Ahora, vamos a ver por qué se dan todas estas cosas, ¿verdad? Siempre se han dado, se dan y se seguirán dando a causa, pues es la causa del pecado, ¿verdad? La segunda pregunta que nos vamos a ir metiendo en el material es: ¿qué es lo que impide que puedas ayudar a aquellos que sufren injusticia? Los impedimentos y las causas comunes, hermanos, en las personas a veces se dan de esta manera. Es porque, voy a decirlo así, de esta manera, que vamos a poner nuestros lugares donde vamos, los trabajos, en la iglesia, en los estudios y también hasta en nuestros propios hogares, ¿verdad? A veces hay injusticias, ¿verdad? Se dan injusticias y nosotros, por miedo o por temor de no querer meternos en problemas o de a veces en nuestros trabajos, para no perder nuestros puestos, para no perder lo que nosotros hemos logrado ahí con los patrones, ¿verdad? Muchas personas pues dejan de hacer una defensa a aquel que está sufriendo la injusticia, porque se dan las injusticias en nuestro trabajo. Yo propiamente las miré, muchas injusticias que se hacían allí en el trabajo, y uno trataba de ayudar a estas personas porque era injusto lo que estaban haciendo, ¿verdad? Y personas que tal vez no le daban el tiempo adecuado para que se desarrollara, para que pudiera aprender y para que hiciese bien su trabajo. Pero habían gentes que estaban ahí tratando de aniquilarlos, de quitarlos del puesto, ¿verdad? Entonces, injustamente, y aparte de los patrones, los líderes grandes, los team leaders y los supervisores que estaban allí, pues a ellos no les importaba esas cosas. Y a los trabajadores pues que estaban ahí a los lados, pues para no meterse en problemas, pues no lo hacían y dejaban eso pasar, y así pues mucha gente tuvo que salir injustamente. Muy bien, ahora hay una pregunta clave aquí que me gustaría que entráramos en material, ¿verdad? Para que nos vayamos metiendo en lo que es la palabra. Y yo quisiera que comprendiésemos verdaderamente estos puntos que se van a tocar
Por eso les dije yo que quiero expresarlo y hacerlo de la mejor manera posible. Ahora, ¿qué papel juega el afecto en nuestra actitud ante los sufrimientos de los demás? Primeramente, hermanos, para que podamos comprender qué es lo que está pasando aquí y lo que quiero yo dar a entenderles a ustedes, vayamos mejor a la lectura bíblica. Y miremos qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que el profeta Isaías está tratando de decirle a este pueblo. Así que vamos a ir a Isaías 58 y vamos a leer solamente del verso 1 al verso 5. Así dice la palabra de Dios de esta manera. Dice al profeta: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y opriméis a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas, escuchen bien, hermano, esto, que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño elocuente no ayunáis como hoy, dicen, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Dios, está diciendo el profeta, ¿verdad? Ahora, hermanos, hay cosas que verdaderamente nos sorprendemos cuando estamos hablando acerca de esta porción bíblica, porque está hablando de esa relación que tenemos para con Dios y que debemos de saberla hacer, porque parece que aquí Dios está enojado. Dios no está recibiendo lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Y está tocando unos puntos bastante importantes, que nos tocan a nosotros, porque nosotros pues practicamos estas cosas también como cristianos, ¿verdad? Y así que queremos que en esta mañana entendamos por qué Dios a este pueblo no quería escucharle, cuál era el problema que estaba sucediendo. Dicen que existen dos clases de personas que se relacionan con Dios, dos maneras distintas, ¿verdad? Unos que buscan a Dios, dice, para beneficio, para su propio beneficio, o sea, quieren lograr algo para ellos a cambio, ¿verdad? Y otros que se acercan simplemente buscando a Dios por perdón y esperanza. Muy bien, miremos las acciones religiosas, ¿verdad? Tienen estos religiosos, ¿cuál es el propósito de ellos? Tenían su intención de obligar a Dios, dice, a bendecirlos, ¿verdad? Ahora, en el pasaje que acabamos de leer, yo quisiera traducir algunas cosas y quisiera expresar qué es lo que está, en la manera que el profeta les está diciendo las cosas a ellos. Esa parte de ahí, la frase donde está diciendo clama a voz al cuello y no te detengas, se puede traducir así, de esta manera. Es como que le estuviera diciendo: grita con todas tus fuerzas, no te reprimas, no te detengas, díselos, porque es necesario que se lo diga. Ahora, me gusta esto porque hay algunas de las cosas que nosotros como cristianos debemos de aprender a hacer. Hermanos, debemos de decir las cosas tales como son, porque no podemos encubrir las cosas, ¿verdad? No podemos estar en un grupo o estar diciendo todo está bien, pero quizás delante de Dios no estamos bien, estamos yendo mal, estamos huyendo como contra la corriente, nadando contra la corriente, ¿verdad? Mucho cuidado con esto, ¿verdad? Por eso es que la palabra de Dios nos está hablando en esta mañana, para que comprendamos cómo es que nosotros debemos de conducirnos con Dios, ¿verdad? Así que le está diciendo al profeta, el sentido de urgencia, dice aquí en el material, de parte de Dios es evidente. El profeta debía de anunciar al pueblo su rebelión, su pecado, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que ha causado tanta indignación severa en el corazón de Dios? ¿Qué es lo que ha roto la comunión entre Dios y el pueblo? Bueno, era la falsedad que andaban ellos, ¿verdad? Esa hipocresía, ¿verdad? Es increíble de pensar en esto, ¿verdad? A veces me pongo a pensar, hermanos, y yo digo, ¿cómo nosotros podemos hacer tales cosas delante de Dios y verdaderamente
cuando ya no estamos con Él, o cuando estamos fuera de la iglesia, o cuando estamos haciendo otras cosas, somos diferentes. Es imposible, hermano. A Dios no lo podemos engañar, ¿verdad? Dios es santo y nosotros debemos de alabarle a Él de la manera correcta, de alguna manera que podamos agradar y buscar que Dios nos escuche. Hermano, es simple, no nos compliquemos, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es ser transparentes con el Señor, ¿verdad? No tratemos de engañar a Dios, es imposible, hermano. Dios conoce los corazones y la profundidad de nuestro corazón. Muy bien, ahora, dice aquí también en el verso segundo, dice que buscaban a cada día como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiese dejado la ley. O sea, como queriendo decir, sí, nosotros hacemos justicia, nosotros hacemos todas las cosas que Dios nos pide, es lo que está tratando de decir, y cumplimos tus mandamientos, ¿verdad? Entonces, era todavía peor la cosa, porque ¿cómo podían engañar a Dios, verdad? Si andaban mal, andaban haciendo las cosas diferentes, andaban haciendo otras cosas que a Dios no le agradaban, ¿verdad? Era imposible, ¿verdad?, engañar a Dios. Me gusta también esta otra parte en el verso 4 cuando está diciendo, he aquí que para contiendas y debates ayunáis. Oiga bien, hermanos, nosotros decíamos, no, pero eso es imposible, esto no se puede dar en la iglesia nosotros, no. Yo creo que es imposible, no podemos engañar a Dios. Pero hermanos, a veces podemos caer en estos errores, ¿verdad? Podemos caer en el error de decir, bueno, yo soy el que mejor ayuno, yo soy el que mejor oro, yo soy el que me levanto más temprano, a mí nadie me va a ganar, ¿verdad? Eso hay que quitarse de la cabeza. Dios no funciona así de esa manera, hermano. Dios lo que quiere es un corazón limpio y entregado y que sea bondadoso, un corazón que pueda ver por su hermano, un corazón que busque por la necesidad de los demás. Es como, si más recuerdan, hermanos, aquella parte donde habían dos que estaban orando y el que estaba ahí, que era tan religioso, él pensaba que él era el mejor, él era el que estaba haciendo las cosas más. Hasta le dijo a Dios, mira, perdona a este que no sabe ni orar, ¿verdad? Y sin embargo era al contrario, Dios estaba escuchando a aquel que golpeaba su pecho. ¿Por qué? Porque aquel sí lo estaba buscando. Aquel sí tenía una necesidad de buscar a Dios de la manera correcta, ¿verdad? Así que, muy bien, hermanos, vamos a seguir aquí adelante, ¿verdad? Y vamos a ver un poco de nuestras acciones, ¿verdad? Dios estaba buscando acciones que fueran amorosas. Dios estaba buscando acciones que fueran loables a Él, ¿verdad? Y no cosas como señales de rebelión que habían en ellos. Había mucha rebelión. Eso es lo que yo miro aquí en la palabra de Dios, que en ellos había mucha rebelión, ¿verdad? Ahora, el profeta anteriormente ya les había hablado muchísimamente. En varios tiempos les había hablado el profeta. Varios profetas también les hablaron de esta manera. El profeta Isaías ya les había hablado así de esta manera. Crié hijos, les dijo una vez, y ellos se rebelaron contra mí. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dice, no, decía Dios, no me traigas más vana ofrenda. Vuestras fiestas solemnes la tiene aborrecida mi alma. Entonces el grito del profeta describe a Dios sorprendidísimo por la gran falsedad, diciendo el Señor, así de esta manera ustedes me están buscando a mí. Que Dios nos libere de esto, ¿verdad? Nosotros no podemos buscar a Dios así, porque Dios está conociendo nuestro corazón. Dijo Jeremías, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, ¿verdad? Así que, hermanos, esa es la parte del material donde nos está explicando cuál era la actitud de este pueblo. Ellos pensaban que andaban bien, ellos pensaban que estaban haciendo lo mejor para con Dios, pero en realidad sus acciones y las otras cosas que hacían eran malas delante de Dios. En realidad andaban mal hasta con el prójimo, ¿verdad? Eran malos ellos. Muy bien. Vamos a ir a la otra parte, ¿verdad? Donde Dios también el material, nos está hablando de cómo debemos de buscar a Dios de otra manera, que hay otras personas que buscan a Dios de otra manera, es buscando el perdón
y esperanza, dice aquí el material. Hay otras personas que se acercan a Dios necesitados de perdón y esperanza. Estos experimentan tal cosa y tal en esta forma. Por la gracia del Señor, por el amor y la compasión de Dios. Pues esto los lleva a comprender a los que sufren injustamente. Ahora sí me entienden, hermanos. Si nosotros actuamos de esta manera, buscando a Dios, buscando el perdón, buscando la esperanza, entonces vamos a comprender a los demás, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo, porque estamos aprendiendo a amar, porque estamos aprendiendo a tener compasión, ¿verdad? Entonces Dios ahí ya nos está entrenando, ya nos está diciendo cómo debemos de hacer con los demás, ¿verdad? El verdadero cristiano, dice aquí, demuestra su devoción a Dios, no por sacrificios religiosos, sino por la defensa activa de aquellos que son acusados y maltratados, señalados injustamente, ¿verdad? Ahora, vamos a pasar a otros puntitos aquí bastante importantes. Me gustaría que viésemos esta parte muy interesante. Antiguamente Dios les hablaba a los reyes también. Les hablaba la manera que ellos tenían que conducirse, cómo tenían que comportarse, ¿verdad? En el Salmo 82, 3, 4, me gustaría que lo viesen, que lo compartamos, hermanos, porque es bastante interesante y debemos de tomar en cuenta esto. Dice que en esta porción bíblica Dios les está llamando a esta gente, a los de altos niveles, o sea, a reyes, a personas que tenían altos puestos, los llama diositos, ¿verdad? Pero les está diciendo a ustedes que se creen esto, defiendan la causa del huérfano y del desválido, al pobre y al oprimido, hagan justicia, salven al menesteroso y al necesitado, libérenlo de la mano de los impíos, ¿verdad? Entonces, muy interesante lo que el salmista está hablando acerca de esta parte de aquí, la manera que Dios quería que ellos actuaran, la manera que ellos como pueblo de Dios tenían que hacer con la gente que vivía ahí, con la gente del pueblo, ¿verdad? Así que cuando tengamos altos puestos, es cuando más Dios nos va a demandar, ¿verdad? Así que mucho cuidado. Como cristianos, dice, debemos de buscar la aprobación de Dios, ¿verdad? Como cristiano no puedes actuar exigiendo la bendición de Dios. Y como cristiano debes reconocer que tu relación con Dios no depende de tus sacrificios religiosos extremos, ¿verdad? O sea, no nos pongamos a decir estas cosas. Yo ayuno más tiempo que los demás, o yo hago mejor las cosas que los demás, yo oro más largo tiempo, yo estoy más temprano en la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro. Hermanos, no es eso en realidad lo que nos va a hacer que Dios nos escuche. No es eso lo que va a hacer que nos acerquemos a Dios de la manera correcta. Entonces aprendamos en esta mañana, aprendamos a corregirnos, hermanos, hagamos las cosas como es debido, ¿verdad? Entonces, habiendo aprendido estas distinciones entre una vida religiosa y una vida genuinamente piadosa, veamos en qué consiste la práctica de la piedad. Es muy interesante ver esta partecita, ¿verdad? La práctica de la piedad. Así que vamos a seguir leyendo Isaías 58 del verso 6 al 7, que dice así: no es más bien el ayuno que yo escogí. Muy interesante lo que está diciendo Dios aquí. Miren, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento, ya a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, ¿verdad? Me gusta esta parte de aquí porque dice no te escondas de tu hermano, porque en realidad cuando está la necesidad, cuando viene el momento adecuado de ayudar, no hay nadie, y a veces estamos en el hospital y muy poca gente nos llama. Estamos enfermos, muy poca gente nos llama. Tenemos un problema espiritual, muy poca gente nos llama, ¿verdad? Así que pongamos atención y cuidado a estas cosas también, ¿verdad? Hay que acudir en los momentos adecuados. Yo doy gracias al Señor, hermanos, por lo que la iglesia hace, ¿verdad? De poder ayudar a estas personas que se han podido ayudar en el momento adecuado, en el momento de la necesidad, ¿verdad? Sin embargo, hay personas que pueden decir,
la iglesia está malgastando el dinero, la iglesia está regalando el dinero. No, hermano, se lo digo, hermano, con todo mi corazón, y esto es una verdad. La administración del dinero en la iglesia es bastante, tenemos esa gran responsabilidad de hacerlo bien. Y digo tenemos porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? Como grupo administrativo. Hermanos, hay que tener confianza que lo que estamos haciendo es que está correcto delante del Señor. Y podamos ayudar aún más a otras personas, porque son los momentos adecuados en los que estamos viviendo ahorita para poder ayudar a los demás, para poderlos llamar, para poder estar al tanto de los demás. Muy bien, me gusta esta parte en realidad que está diciendo Dios aquí, que nosotros pues debemos de poder ayudar a los demás. Lo que está diciendo, tratando de decir Dios aquí en esta parte es que este es el verdadero ayuno, el ayuno que Dios ha escogido. Este es el verdadero ayuno, está diciendo Dios. Mira cómo lo está diciendo Dios. O sea que no escojamos nosotros nuestro propio ayuno. No tratemos de decirlo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro y tal. No. Hagamos lo que dice Dios aquí en su palabra, ¿verdad? En la manera que Dios quiere que nosotros actuemos, ¿verdad? Hay muchas partes muy bonitas en realidad aquí en el material, en su enseñanza, que vamos a tener que compartir esto con los demás, ¿verdad? Y ponerlo en acción sobre todo, y no solamente ser oidores, ¿verdad? Como dice ahí, sino que hacedores de la palabra de Dios. Muy bien, Isaías 58, del 8 al 11 voy a leer ahora. Dice así la palabra del Señor. Entonces, dice, esto es para aquellos hermanos cuando viene la bendición de Dios, cuando nosotros ya hemos buscado a Dios de la buena manera, entonces viene el cambio. Si hacemos las cosas correctamente de Dios, va a venir este cambio, y esto es lo que va a pasar. Y se lo voy a leer. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirás a él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar de vanidades, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? No hacer tales cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Si nosotros dejamos de hacer esas cosas y dejamos que hacemos la voluntad de Dios, somos correctos delante de Dios, no estamos mintiendo delante de Dios, hermanos, entonces eso es lo que Dios está diciendo aquí. Entonces, dice, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Muy interesante, hermanos. Estas cosas, hermanos, que estoy compartiendo en esta mañana, yo las he estado pensando mucho, las he reflexionado, hermanos, y he dicho, en verdad, sí nos podemos equivocar. En verdad, en nuestro andar, ¿verdad? Porque si nos paramos un rato y meditamos la palabra como es debido, nos vamos a dar cuenta y nos hacemos una revisión, nos vamos a dar cuenta que sí estamos haciendo errores, que sí estamos siendo impulsados por nuestra propia carne, que sí queremos hacer cosas estamos haciendo cosas inadecuadas delante de Dios. Hay que retractarnos de eso, hay que pensar en lo bueno, hay que pensar verdaderamente cómo es que Dios quiere que nosotros andemos, ¿verdad? Porque si no, vamos a seguir como necios, vamos a ser como ese tipo de solamente ser religiosos. Y así como siempre lo hemos dicho, vamos a pasar de tiempos y tiempos y tiempos y tiempos y no vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo como Dios nos está diciendo aquí, como el profeta le está hablando al pueblo, que cambien esa actitud que ellos tenían, ¿verdad? Así que, hermanos, hay tres cositas nada más que les voy a decir para que nos animemos y las tomemos como aplicación. Espero que estas cosas que he dicho, pues las tomemos en cuenta, que sean buenos para nuestra vida, Señor, ¿verdad? Así que comparto nada más estas pequeñas aplicaciones. Cuando te acerques, dice, al que sufre, entonces Dios saciará los anhelos de tu alma. Miren qué interesante. Dice, entonces, cuando te acercas al que sufre,
cuando te estás interesado en aquella persona que está sufriendo, en aquella persona que tiene necesidad en este momento, entonces Dios sacia los anhelos de tu alma. Cuando sirves al que sufre, Dios te usa como un instrumento, escucha bien, Dios te usa como un instrumento de restauración, restauraciones de almas, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué más testimonio es esto, hermano? ¿Por qué? Porque estás haciendo acciones, las acciones que Dios quiere, misericordia, ¿verdad? Que nosotros tengamos compasión por los demás. Cuando amas al que sufre, Dios es tu gozo y tu fortaleza, tu consuelo y tu esperanza. Hay algunas cosas que quería compartir también acerca de algunos que verdaderamente lucharon por ser fuertes y no tener miedo de defender al que está sufriendo, a los que están pasando un problema, ¿verdad? Yo había comentado acerca de Justino Marte, que es un apologista, un defensor de la fe cristiana. Me gustó mucho esto que había escuchado, y también lo leí en un libro, ya lo había leído hace mucho tiempo, de que Justino, ya saben que este es un apologista, defensor de la fe, que andaba buscando la verdad, era un filósofo, pero él cuando encontró pues el cristianismo, él se dio cuenta pues que había encontrado la verdad, la vida, y no solo eso también, sino que hasta el camino. Entonces él compartía libremente lo que él había encontrado. Y una de las cosas que dijo, que me gustó esto, que dijo que el cristianismo era bueno para el gobierno romano, ¿verdad? Entonces yo dije, qué bueno lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque los cristianos obedecían, los cristianos no eran personas rebeldes, sino que eran personas que podían obedecer mismo hasta el gobierno. Me gustó lo que escuché también en un comentario que hubo de un alcalde en Nueva York, que dijo que estaba completamente agradecido con la comunidad cristiana evangélica porque había acogido muchos jóvenes se habían apartado de los vicios, muchos jóvenes se habían puesto a trabajar y a estudiar y habían sido ganados para Cristo, habían cambiado sus vidas. Y también dijo estas otras palabritas que me gustaría que las tomemos en cuenta. Él dijo que también agradecía a la comunidad cristiana evangélica porque había respetado los reglamentos gubernamentales de este COVID-19, que no se andaban reuniendo a escondidas o que no estaban necios pensando que estaban haciendo el bien de obedecer solamente lo que ellos pensaban, ¿verdad?, delante de Dios. Pero hermanos, no nos equivoquemos. Hay cosas que se pueden hacer en un momento y hay cosas que no se pueden hacer, ¿verdad? Entonces, pero el mayor ejemplo que yo puedo darles, hermanos, en esta mañana es el de Jesucristo. Jesucristo, cuando vino a aquella mujer adúltera, aquella mujer que venían atrás de ella para matarla, para lapidarla, ella buscó a la persona adecuada, buscó al Maestro, buscó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Jesucristo no tuvo miedo, no tuvo temor de que iba a decir Sanedrín o toda esa gente que estaba ahí, de perdonar a esa pecadora. ¿Qué fue lo que miró Jesucristo? Miró la injusticia que iban a hacer aquellos pecadores a matar a una pecadora. Muy bien, otra para terminar aquí, hermanos, también hablando con mi hijo acerca de todas estas cosas, estaba muy interesado él y me dijo: no te olvides, papá, de decirles a mis hermanos también que no se olviden del apóstol Santiago, cuando dijo que la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, dijo: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, ¿verdad? Conservarse limpio de la corrupción de este mundo. Así, hermanos, es todo lo que puedo compartir en esta mañana. Que Dios nos guarde, que nos siga guardando de esta pandemia que anda ahí. Que Dios los guarde a todos también en cada lugar donde ellos estén, donde ustedes estén, hermanos. Pidamos siempre la dirección de Dios en todo. Que Dios nos guarde y que pasen un lindo día. Que el Señor les bendiga.